¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente televidentes y radioescuchas a nuestro programa Números y Conceptos. Que tengan un excelente día de esta mañana tan calurosa, pero tan bendecida, porque también hay que agradecer cuando tenemos sol y lo podemos disfrutar, así cuando tenemos las inclemencias del tiempo como la lluvia. Octavio, muy buenos días. Muy buenos días. Y tenemos hoy pues la grata presencia de un experto en fideicomisos, un tema muy importante que pocos conocen, hasta nosotros los mismos especialistas, los contadores públicos, desconocemos, hacemos planeaciones fiscales y hoy nos acompaña el doctor Guillermo Narváez Noverola. Doctor, bienvenido. En un momento estaremos comentando mucho sobre este tema y no se les olvide que pueden ustedes marcar al 9932-1919-51 y nos pueden escuchar en la señal de radio 96.1 de FM, igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, YouTube o a través de las redes sociales de TV UJAT, en esta y en todas nuestras transmisiones. Pues muy bienvenido, doctor. Si usted me permite, estimado amigo, leer, la verdad que pues es un gusto tener un experto y además con un currículum que, sí, con todo el debido respeto, muy interesante. Gracias. Y qué bueno que tengamos a alguien aquí. Pues sus datos personales: es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, diplomado en Comunicación Política en el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el 2010, diplomado en Gestión Eficaz de las Administraciones Públicas de la Universidad de Barcelona, Facultad de Economía y Empresa, diplomado en Derecho Notarial en nuestra casa, por eso ya Guillermo es hijo de esta casa, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, diplomado en Derecho Contractual y en Derecho Inmobiliario, Universidad en Estudio de Posgrado en Derecho. Por ahí nos estamos dando cuenta el por qué hablar del fideicomiso con un experto. Diplomado en Derecho Civil, Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Y algo muy importante, especialidad en Derecho Notarial y Contribuciones Fiscales de la Función Notarial en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Y por si faltaba algo más, maestría en Derecho Notarial en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, máster MBA en Administración y Dirección de Empresas en el Instituto Técnico de Estudios Aplicados, máster en Gestión de las Administraciones Públicas en Business School y la Universidad de Barcelona, doctorado en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y doctorado en Derecho Notarial en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Abogado proyectista desde hace más de 15 años, del que tengo el gusto desde ese tiempo de conocerlo. Docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nombramiento como notario adscrito a la Notaría Pública número 28, con adscripción en este municipio de Centro, y conferencista con más de 10 años de experiencia en diversos temas notariales y fiscales, y que bueno, es apuntar que Guillermo, el doctor Guillermo Narváez, pues hemos compartido, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, y ha impartido, y este nuevo año nos han invitado, ya ustedes han estado por ahí. Y pues bienvenido, doctor Guillermo Narváez Noverola, y es un gusto, pero sobre todo lo que estábamos platicando, Octavio, que aquí lo más interesante es el fideicomiso. Yo creo que deberíamos de empezar
como todo, por ¿qué es un fideicomiso? Suena la palabra muy alta, muy, ¿qué hacemos? De hecho, nosotros los docentes de esta universidad contamos con un fideicomiso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que me gusta mucho poder compartir siempre dentro de mis inquietudes. Siempre ha estado el tema fiscal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los números. Aunque yo quise ser abogado para no saber de números, luego te das cuenta en la realidad que los números los ves toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues me siento muy contento que me hayan invitado y poder compartir, ¿no?, con ustedes una plática sobre un tema que en lo personal creo que me ha dado muchas satisfacciones. Por azares del destino y la vida me fue llevando mucho al tema de los fideicomisos, sin querer buscarlo, porque igual me pasaba eso, ¿no?, que escuchaba el nombre fideicomiso y era un concepto que sonaba cuando menos raro, ¿no? Entonces, me ha tocado conocer diversos tipos de fideicomisos, irlos comprendiendo, irlos entendiendo y ver que en realidad no es tan complicado si lo vamos desmenuzando, ¿no?, desde el origen. Nada más para tener un pequeño marco histórico, el fideicomiso tiene sus antecedentes desde el derecho romano y ya sus antecedentes actuales están desde el derecho anglosajón con el trust americano. Esa es la raíz de la que surge el fideicomiso. Ya luego en nuestra legislación actual ya le damos un marco jurídico en México. Pero bueno, ya teniendo ese panorama, el fideicomiso es muy sencillo, es un contrato. Es un contrato, para algunos lo determinan como una declaración unilateral de la voluntad, otros señalan que es un negocio jurídico mercantil, pero bueno, vamos a ponerlo para simplificar un poquito, es que es un acuerdo de voluntades en el cual una persona que se denomina fideicomitente aporta un bien. Puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, puede ser dinero, puede ser un recurso, para que una persona denominada fiduciaria lo administre. Yo creo que muchas veces nos enrollamos un poco en el tema de qué tipos de fideicomiso, y lo podemos platicar, no hay ningún problema, pero si entendemos el concepto general del fideicomiso, cualquier tipo de fideicomiso lo vamos a comprender muy sencillo. Entonces es un contrato en el cual una persona llamada fideicomitente aporta algo. Y hay una persona llamada fiduciaria que lo va a administrar. Esos son los dos elementos fundamentales del fideicomiso. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, el caso del fideicomisario. Sí. El fideicomisario es la persona que obtiene los beneficios del fideicomiso. Aunque en nuestra legislación el fideicomiso está regulado en México por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Empezaba en 1924, la que tenemos actual es de 1932, y es la que viene haciendo toda la regulación del fideicomiso. Y la misma ley establece que el fideicomisario se puede señalar inclusive posterior a la constitución del fideicomiso. Pero esos son los elementos principales. Un fideicomitente aporta, un fiduciario administra y un fideicomisario recibe los beneficios del fideicomiso. Esa es, digamos, que la concepción del fideicomiso en términos generales. Y para que el público entienda, entonces el fideicomitente, ejemplo, pues soy un servidor. ¿Y el fideicomiso es una institución bancaria o alguien más puede ser? El fideicomiso se le denomina como tal al contrato. Digamos que el fideicomiso es el contrato. La persona que va a administrar el fideicomiso es el fiduciario. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando lo platico con mis clientes, cuando me invitan a dar una conferencia, hace poco di una acerca del fideicomiso. En Tabasco tenemos sobre todo en la cuestión inmobiliaria, mucha cercanía por dos tipos de fideicomisos. Uno es el fideicomiso de extranjeros, sí, que si quieren ahorita lo desarrollamos un poquito, y otro es el fideicomiso inmobiliario. Esos dos fideicomisos aquí en Tabasco se usan muchísimo, a nivel nacional también, y he tenido la oportunidad de constituir muchos de ellos, ¿no? Entonces yo siempre explico el fideicomiso como una caja. Vamos a hacer una imagen mental de una caja en el cual en esa caja vamos a aportar algo. Al momento que yo aporto algo a esa caja, ya me denomino fideicomitente, porque estoy aportando algo. Y la persona que va a administrar eso que estoy aportando es el fiduciario, que tiene que ser una institución bancaria. Ahí lo establece el... Ahora, Guillermo, aquí si hablamos igual, entonces el fideicomitente pone las reglas del juego. Así no las pone el fiduciario.
Sí, existen determinaciones para el fiduciario de acuerdo a la ley que tienen que establecer. Lo más importante de un fideicomiso es que tienes que tener un fin. Todos los fideicomisos deben tener un fin determinado y el fin debe ser lícito y posible. No puedo, imagínate que haga un fideicomiso para administrar pues estupefacientes, pues no, ¿verdad? Claro Debe tener un fin lícito y posible, eso es lo más importante. Y el fiduciario se va a limitar a las reglas del juego, pero el fideicomitente le va a decir cuáles son sus intenciones. Es como un traje a la medida. Se lo hace el Claro, fiduciario. habría que recurrir al experto en fideicomiso, ya que tocamos el tema inmobiliario, pero lo que en la mente, en lo que venía para acá también me acordé, porque bueno, en lo que nos dedicamos a la práctica externa, me ha tocado con clientes que inclusive los han llevado a otros lugares, no solamente del país, sino del extranjero, y les hacen un tour turístico cuando lo hay aquí, quien hay, pero bueno, no les puede uno convencer de esa idea, pero el Tecnológico de Monterrey tiene, ahora sí que todo un tema de family business, y eso es a nivel, también Harvard lo desarrolló muy bien. Y hablando entonces del término que estabas comentando, inmobiliario, entonces resulta que pues, la familia tiene una gran extensión de terreno y no saben qué hacer, y entonces ya están viendo a los padres que pueden irse de este mundo en cualquier momento y no encuentran la forma ellos, y no hay soluciones. Entonces pues dicen, pues más fácil, vamos con un notario, y el notario, por falta de experiencia, lo primero que le dice, donación. Ay, ya resolviste tu problema. Un testamento. Ajá. Y oye, pero es que no te quería decir, pero tengo otra familia. Donación, le vuelven a decir, y se queda uno sorprendido. Bueno, y para eso. Pero le dice uno, espérame, no me he ido de este mundo. Lo que quiero asegurar es que este patrimonio que tengo no desaparezca en el lapso del tiempo entre padres, hijos, nietos, etcétera, cuarta, quinta, sexta generación, que eso es lo que pasa, porque vemos hasta en escuelas que son socios y ya llegaron los nietos a trabajar, o en hospitales y siguen en la misma situación y no entienden ahí cómo se acomoda. Claro, el tema del fideicomiso, hay una cosa fundamental, y ahí es donde yo creo que al final de cuentas el derecho tiene que responder a las necesidades actuales, ¿no? O sea, no puedes tener un marco jurídico normativo que no tenga que ver con las cuestiones actuales. Entonces, hay una cuestión intrínseca económica entre el derecho y las situaciones que pasan con día. Si no tienes seguridad jurídica, no puedes hacer ningún tipo de relación patrimonial. Eso es algo fundamental. Entonces, el fideicomiso lo que te brinda es una herramienta de seguridad jurídica. Además, yo creo que algo muy interesante en el fideicomiso es que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos del fideicomiso, que es muy caro, que es muy complicado, que es muy tardado, en fin, muchas cosas que en la práctica la realidad es que no es así. No es así para nada, ¿no? El fideicomiso es un trámite bastante accesible, sobre todo considerando los beneficios que te proporciona. Si tú vas a hacer un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, estamos hablando de una inversión cuantiosa, ¿no? Sí. Los que han llevado a cabo todo este tipo de cuestiones saben que una inversión inmobiliaria es enorme, ¿no? Entonces, el costo del fideicomiso es nada en comparación a la seguridad jurídica que te brinda. Entonces sí, lo que comentas es totalmente correcto, ¿no? El fideicomiso es una herramienta de inversión, es una herramienta de seguridad jurídica que te permite poder llevar a cabo diversos proyectos. Bien, algo que sí, la verdad que es una figura bastante interesante, y aquí quisiera yo en este caso hacer algunas preguntas. Una de ellas sería, en este caso, ¿qué tanta idoneidad tiene una fiduciaria como para abordar una serie de temas como administración, inmobiliario, testamentario, en fin, por la parte de
de las finalidades que tiene en este caso, o las características o modos que le llama la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero tendríamos que tener la idoneidad porque a fin de cuentas el que va a administrar eso es la fiduciaria. Sí, es muy importante la idoneidad. Esa es la primera, y la segunda, la crítica que se ha dado, yo creo que también el mito, pero no sé, ahí hay una pregunta en cuanto a la parte de la opacidad, ¿no? Es decir, diríamos que hay un ocultamiento a veces en este caso, ¿no? Y otro punto también es la parte de la rendición de cuentas. Es decir, ahí en el caso de la rendición de cuentas, ¿cómo lo abordan? Diríamos, para que esté también el fideicomisario y las tres, prácticamente las dos figuras, ¿no? El fideicomisario. ¿Tienes tiempo para pensarlo y contestar con interesantes preguntas? Regresamos después de una pausa. Estamos de regreso con nuestro invitado y recuerden que pueden enviar sus preguntas a nuestro número en estudio comunicándose al 99 32 19 19 51. Nos pueden escuchar igual a través de la señal de radio 96.1 FM o a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en YouTube o Facebook como TV UJAT. Bien, Marta, pues el tráfico ya logró traerte, la verdad que ha sido, y ese calor que tenemos. Pero nos quedamos aquí con 3 preguntas de Octavio al respecto, muy interesantes, porque la idoneidad, la rendición de cuentas, la transparencia, eso es muy importante que lo conozcan, ¿verdad? Porque luego piensan que lo que tú decías desde el principio, que el fideicomiso como que algo, también si hablamos del aspecto fiscal, pues nos reunimos con el experto y, oye, tenemos algo que queremos ocultar. Claro, el tema del fideicomiso, a mí me gusta siempre entender las cosas desmenuzando los conceptos, ¿no? Aparte, vamos a números y conceptos, así claro, que aplica, ¿no? Vamos a entender a cada uno de los elementos que lo conforman. Ahorita las preguntas que se hacían están enfocadas al fiduciario. En el caso del fiduciario, exactamente tiene que ser alguien que esté conforme a lo que establece la ley. No puede ser cualquier persona. No puede ser una persona física de, oye, yo quiero ser fiduciario de un fideicomiso. Hay diferentes tipos de fideicomisos y dependiendo qué fideicomiso sea, se establecerá quién puede ser fiduciario. De entrada, las instituciones de crédito pueden ser fiduciarias. Y en algunos casos las SOFOMs, las sociedades financieras de objeto múltiple, pueden ser fiduciarias dependiendo del tipo de fideicomiso que estemos hablando. Si es un fideicomiso, por ejemplo, de extranjeros para adquirir inmuebles en zona restringida, tiene que ser una institución bancaria. Ahí no puede ser una SOFOM. Existen diversos criterios porque las SOFOMs quieren ahí estirar la ley lo más que se pueda para poder serlo, porque pues, es un nicho de negocio, pero la ley yo creo que es clara en ese aspecto y la mayoría de los notarios, o creo que todos, siempre lo hacemos con una institución del sistema financiero. Seria, responsable. Con un banco. Porque ¿no? la SOFOM también podría tener riesgos de capitalización. Exacto. Y ese sería el problema. Exacto. Ahí hay una cuestión con la SOFOM que es un poquito riesgoso en ese tipo de fideicomisos en especial. Así es. Hay otros fideicomisos de administración en los que sí pueden ser SOFOM. Entonces la idoneidad tiene que ver con el tipo de fideicomiso. Entonces tienes que ser una persona moral y dependiendo de qué tipo de fideicomiso tengas, pues vemos quién puede ser en este caso. Y disculpa que te interrumpa. En el caso me refiero a la idoneidad de que la institución de crédito, ¿no? En este caso los bancos, para que nos entendamos, diríamos, tendría que tener una serie de personas calificadas en cuanto a cada una institución de administración. En cuanto a inversión no hay duda, ¿no? Pero por ejemplo en la parte inmobiliaria, en la parte hasta testamentaria, porque ahí hay una parte de los fideicomisos, etcétera, ¿no?
Sí, a eso me referí. Sí, a eso me refiero. en el caso de los fideicomisos, la mayoría de los fideicomisos manejan comités técnicos que están integrados por, ya pueden ser los mismos fideicomitentes, personal de las fiduciarias, y todas las fiduciarias tienen su cuerpo de delegados fiduciarios, que son personas que tienen que tener, pues obviamente, un conocimiento. Sí, el tema del fideicomiso está muy regulado. Cuando tú haces un fideicomiso, independientemente que la constitución del fideicomiso tengas que hacer todo el proceso, ya en la parte operativa, que cada que vas a hacer una transmisión de una propiedad, todas las operaciones se pasan a una revisión, se analizan jurídicamente, hay un comité técnico, un consejo técnico, y están los delegados fiduciarios que para poder operar necesitan las instrucciones de la misma fiduciaria. Está todo muy estructurado. Que valdría apuntar, sale a colación, pero es importante en el caso de la Universidad Juárez con el fideicomiso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, Claro, si hablamos hasta de esto, bueno, se rinde un informe sobre los estados Exacto. financieros y además están dictaminados esos estados financieros porque lo importante es la transparencia y yo coincido. Porque la realidad en las instituciones financieras, por eso me inclino más y siempre si un cliente me pregunta, a eso le sugiero, porque la forma como está estructurada la banca, entonces no va uno con el ejecutivo nada más es la puerta de entrada, pero ya al tratar el tema, ya no es el ejecutivo el que está ahí, ya es más arriba, es decir, ya hay todo un cuerpo, especialistas como tú estás comentando, según sea el caso. Sí, yo el único tema con el caso de las instituciones bancarias con los fideicomisos, Ajá. al final de cuentas esto, insisto, es un traje a la medida. Cuando me preguntan los clientes de hacer fideicomisos de administración o de garantía, dependiendo del tipo de fideicomiso, sí, claro, hay instituciones bancarias que están muy especializadas en el tema de fideicomisos. No voy a decir marcas, pero pues los grandes bancos, dentro de sus múltiples ocupaciones, quizás el tema del fideicomiso no sea una prioridad, ¿no? Okay. Entonces ya la parte operativa es un poco complicado. Digo, en el caso del fideicomiso de la universidad, pues sí, porque es un tema bastante interesante, ¿no? Importante. Claro. Pero si vas a hacer un fraccionamiento de 20, 30 casas, 80 o 100, pues yo no veo al banco, ¿no?, deteniendo sus operaciones voy a revisar y voy a ir a firmar. ¿no? Lo voy a pensar, claro, va a decir el personal que tiene. Entonces sí hay bancos que tienen mucha especialidad con fideicomisos. Entonces, digamos que lo más dinámico son las OFOMs, pero el riesgo es mayor. La mayor seguridad jurídica te la da una institución del sistema financiero acreditada y conocida, pero la parte operativa es un poco complicada. Y entonces creo que hay un intermedio donde hay bancos del sistema financiero, pero que al mismo tiempo tienen un área especializada en cuestiones de fideicomiso. Yo creo que sería ahí un poquito el híbrido, ¿no? Y sobre lo que plantea Octavio, la transparencia. Claro. ¿Perdón? Y en ese proceso sería más rápido con una SOFOM que con un banco reconocido. Sí, es más rápido, pero depende de qué tipo de fideicomiso sea. Si son fideicomisos para adquirir inmuebles en zona restringida, no se puede. La misma ley te establece que sí y que no, ¿de acuerdo? Ahora, la transparencia, bueno, te voy a decir la clave, no existen fideicomisos secretos. O sea, es imposible que un fideicomiso sea secreto. Y además los fideicomisos tienen que ser por escrito. No puede ser que sea un fideicomiso verbal y pues vamos a hacer un fideicomiso. Tienes que plantearlo y establecerlo. Entonces, eso abona la transparencia. No hay fideicomisos secretos y todo tiene que ser por escrito. Inclusive cuando afectas bienes inmuebles, la misma ley establece que tienen que estar inscritos en el registro público para que surtan efectos a terceros. Entonces, pues yo creo que es bastante transparente toda esta cuestión. Además llevan un registro, todos están ante la Conducef, tienen que estar registradas las instituciones, tienen que estar inscritos los fideicomisos, llevan un número, todos los fideicomisos llevan un número para que se identifiquen. En fin, es bastante transparente todo este proceso, ¿no? Mientras más transparente sea, yo creo que es mayor seguridad para todos. Yo creo que eso contestaba un poquito el tema de la secrecía y de la privacidad. La rendición de cuentas, ¿no? Claro, obviamente, cuando estamos hablando de cuestiones patrimoniales, pues tiene que haber cierta privacidad ante terceros, porque pues son cuestiones privadas, pero no ante los mismos interesados. Yo creo que esa es la parte importante que hay que considerar. Qué bien que apuntas, porque los que nos están viendo y escuchando, si estábamos hablando de un fideicomiso patrimonial, que es lo que decíamos al inicio del programa, bueno, entonces
ahí es importante cuidar precisamente la confidencialidad. Es un fideicomiso, llevará el nombre que quiera llevar, porque bueno, eso también es importante apuntar. Alguien escoge el nombre lo pone uno, porque también es importante que lo entienda nuestra audiencia. Sí, esa pregunta, ese comentario es muy interesante, porque yo creo que de ahí radica muchas de las confusiones o los temores con el fideicomiso. A veces nos enfocamos tanto en el nombre que le ponemos, que lo interesante en los fideicomisos, y la misma ley lo señala, yo le puedo poner fideicomiso de administración, ¿no? O le puedo poner fideicomiso empresarial, pero lo importante no es el nombre, sino es el cuerpo del fideicomiso. Si yo hablo de un fideicomiso de administración, pero lo único que estoy haciendo es garantizar el cumplimiento de una obligación, pues es un fideicomiso de garantía. Si yo pongo fideicomiso patrimonial, pero lo que estoy haciendo es transmitir un inmueble que está en zona restringida para que lo adquiera un fiduciario, para que el fideicomisario obtenga los beneficios, pues es un fideicomiso de inmueble en zona restringida, así yo le ponga el nombre que sea. Entonces, por eso yo siempre hago hincapié en comprende el concepto. ¿Qué quieres? No te preocupes en el nombre, es más, ponle fideicomiso y ya. No te preocupes si es administración, de garantía, de inmuebles en zona restringida, públicos, privados, patrimoniales, testamentarios. O sea, el nombre yo creo que es irrelevante. Lo importante son las cláusulas, porque en materia de derecho, ¿no? siempre hay un concepto que es fundamental, ¿no? Y que siempre platico con mis clientes y con mis alumnos, ¿no? Las personas físicas, nosotros, podemos dedicarnos a lo que querramos, siempre y cuando no sea contrario a derecho. Ese es un principio, una máxima. En el caso de las personas morales, solamente pueden dedicarse a lo que su objeto social les permite. Entonces, es una diferencia fundamental. O sea, en el fideicomiso no es que el fiduciario va a agarrar y entonces como tengo unos inmuebles, pues fíjate que tengo esos inmuebles, me voy a ir a venderlos, a rematarlos porque yo quiero y creo que fue una buena idea y entonces amanecí creativo y vamos a hacer... No, tú tienes una serie de obligaciones, una serie de condicionantes, unos fines y no te puedes salir de ahí, no puedes improvisar, tienes que quedarte a lo que te permite tu marco normativo. Esa es una diferencia fundamental a lo que tenemos las personas físicas. Si tú inviertes un dinero en un fondo de inversión, en un riesgo, claro, pues le estás diciendo al economista, pues ahí confío en ti, ¿no? O sea, entonces quiere decir que reviste mucha importancia la parte de las estipulaciones. Es lo más importante. La parte del objeto, no lo puedes es lo más importante. De manera abstracta. No, es lo más importante. Lo más importante en el fideicomiso, todo es importante, pero la cláusula que yo siempre le digo a mis clientes, ¿no? Siempre pon mucho énfasis en los fines. Eso es lo más importante, los fines del fideicomiso. Porque lo demás son antecedentes, cómo se adquirió el inmueble, en el caso de ser claro, tal, qué obligaciones hay, todos los antecedentes. Pero la parte de los fines es donde estás diciendo por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y nada más. Fíjate que pasando un poco al fideicomiso que maneja la administración pública, ya ves que está la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que la tiene vinculada. En el caso, hablabas hace un rato del comité técnico, ¿no? Se cae en este caso donde participa a veces parte el fideicomitente, la fiduciaria y los fideicomisarios, a veces se reúnen ahí y se crea el comité técnico. Tuve una experiencia, a ver tu punto de vista, en que el comité técnico, hablando de recursos públicos de un tema del 2017 o 2016, las reglas de operación hablan de un comité técnico en la misma ley correspondiente. Este es el comité técnico y estos son los que deben de aparecer. Ellos crearon un fideicomiso porque a fin de cuentas ese capítulo de esa ley habla que hay que crear un fideicomiso y hasta trae su nombre. Está el fideicomiso y en el fideicomiso a la hora de hacer el contrato hay que crear un comité técnico del fideicomiso, que no son las mismas personas que lo que hablaba la ley. Entonces, en esa parte del fideicomiso se utilizaron recursos, diríamos con cierto que estuvo riñendo, como en este caso con la parte que estipulaba la ley, ahí cuál sería en este caso tu comentario, porque hizo la observación ahí, dijo, bueno, la ley te establece el comité técnico, y cuando se hizo el fideicomiso, ellos en este caso, las partes estos de aquí de la administración pública, ellos alegaban de que es que sí el comité técnico fue el que tomó decisión.
pero el comité técnico del fideicomiso. Y el que, en términos de la ley, el que debió de tomar la decisión de qué es lo que se iba a ejercer, los destinos, en fin, era el comité técnico, pero de la ley. Y habían dos comités técnicos, ¿no? Sí, tiene que ser el que marca la ley. Ah, Sí, digo, la pregunta en concreto tiene que ser el que marca la ley. Sí, no puedes estar modificando el comité técnico a conveniencia, ¿no? No, pero yo creo que el comité técnico, para efectos en este caso de la operatividad del fideicomiso, yo creo que sí está correcto, ¿no? O sea, porque pues, sería difícil que un secretario estuviera haciendo labores así de carácter operativa, ¿no? Pero que no estuviera en este caso, diríamos, desviándose o a lo mejor incumpliendo o a lo mejor alejándose de lo que marca la parte final de la ley. ¿Sabes? Aquí, en esa situación yo me enfocaría mucho en el papel del fiduciario. ¿Por qué? Porque el comité técnico se establece al final de cuentas para que los fiduciarios se lavan mucho las manos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad. Por ejemplo, hay una figura que platicábamos un poquito y que es muy importante, que es el fideicomisario. Porque el fideicomisario es la persona que obtiene los beneficios del fideicomiso. En el caso del fideicomiso aquí de la universidad, pues ¿quiénes son los fideicomisarios? Pues todos los maestros. Así es. Al final de cuentas son quienes van a obtener los beneficios. Sí. Entonces hay una figura importante. El fideicomisario no adquiere la propiedad en el momento de los recursos, porque todavía no los está disponiendo. ¿Qué tiene el fideicomisario sobre el fiduciario? Que el fiduciario está detentando la temporalidad del patrimonio, que en este caso es dinero. Porque no es el propietario, es quien detenta temporalmente un patrimonio. Ahí está guardado, es transparente, aquí están los recursos, pero hasta el momento que yo necesite o que se encuadre, ¿no?, el supuesto, pues los voy a utilizar. Claro. ¿Qué tengo yo como fideicomisario sobre el fiduciario? Derechos de crédito. Entonces hay una responsabilidad del fiduciario sobre el fideicomisario. Si ese fiduciario utiliza mal esos recursos, tiene responsabilidades de todo tipo, penales, fiscales, todo tipo. Entonces, los fiduciarios siempre se curan en salud, ¿no? Siempre, ¿sabes qué? Yo, hasta lo que me instruyan, aquí está lo que me digan. Si no me instruyen, si no me indican, inclusive en muchos casos, las instrucciones te piden que estén ratificadas ante notario público. Yo coincido. Eso es muy importante entender entonces que lo que no se nos debe de olvidar son los aspectos legales. Y eso hace que cuando hagamos un acto jurídico como el que estamos comentando, vaya en orden. Regresamos en un momento, estamos en el tema de fideicomisos. No se vayan. Bien, estamos de regreso en esta última parte de números y conceptos. Así que vamos de nuevo con nuestro invitado. ¿Sí? Pues, Guillermo, ya estamos en la última parte. Se fue rápido. Eso es interesante, se fue rápido. Se va demasiado rápido. Y bueno, aquí está muy interesante porque realmente, como muchos invitados que hemos tenido, se va el tiempo porque hay tanto tema que tocar. Y es un tema muy importante y sobre todo para Tabasco, porque hay muchos recursos, patrimonios familiares, patrimonios empresariales, que están pensando en que los clientes u otros aporten para un desarrollo inmobiliario. Entonces ahí viene la cuestión, claro, ¿verdad? Sí, quiero brevemente, por lo que comentaba, del tema de los inmuebles. Sí, la cuestión en Tabasco es que uno de los problemas principales es que la tierra pues no es escasa, ¿no? Aquí tenemos tierras bajas y profundas, ¿no? Entonces, sí, poder llevar a cabo un desarrollo inmobiliario no es muy sencillo porque no hay sobreabundancia de tierra y además la que hay pues generalmente lleva una inversión muy alta porque hay que hacer rellenos, obras de cabeza, etc. Entonces el caso de los fideicomisos se vuelve muy interesante
porque es un instrumento de inversión. Tú aportas como dueño de la tierra tu inmueble, ¿de acuerdo? Sí. Y hay una otra parte que va a desarrollar esa propiedad. Entonces, ¿cómo haces o cómo garantizas la seguridad de todos? Bueno, pues al momento que el inmueble, porque algo interesante en el fideicomiso es que el inmueble sale de tu patrimonio. Eso es algo fundamental. El inmueble sale de tu patrimonio y entra dentro del patrimonio de la fiduciaria. Entonces, si hay algún tipo de embargo, algún tipo de gravamen, no puede afectar a esa propiedad. Entonces el inversionista puede invertir con toda seguridad porque ya el patrimonio está fuera, ¿no?, de la persona. Entonces te da seguridad jurídica totalmente. Hoy por hoy en Tabasco, y he tenido la fortuna de constituir muchos de ellos, la mayoría de los desarrollos más grandes, más importantes, están en fideicomisos. Qué bueno. La mayoría de los desarrollos que ustedes ven en todas las zonas, ¿no?, de Tabasco, por el aeropuerto, por la parte del country, por la zona de Altabrisa, la mayoría de los desarrollos están en fideicomiso. ¿Por qué? Porque pues, en lugar de agarrar y desembolsar en la tierra, ¿no?, X cantidad de dinero, pues le dices al dueño, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no lo desarrollamos juntos? Apórtalo a un fideicomiso, no me lo des a mí, para que tengas tú la tranquilidad de que no lo voy a usar y disponer. Vamos a dejarlo a una fiduciaria. Tú aportas la tierra y yo me comprometo en ese terreno a hacer todas las obras necesarias para que ese terreno en Breña se vuelva un fraccionamiento. Y entonces la fiduciaria lo va a administrar, pero la fiduciaria no va a poder hacer nada si no lo instruyes tú y lo instruyo yo. Entonces perfecto. Oye, Guillermo, dar toda la seguridad. En este caso pasa la propiedad, el inmueble pasa en este caso a la fiduciaria. Ahí tendrías que ser solamente con el contrato del fideicomiso o tendrías que hacer en este caso la cesión en función de la escritura pública. Se hace en la escritura, es la transmisión de la propiedad y la aportación al fideicomiso. Se hace ahí mismo. Ahora, lo interesante es que para materia fiscal no es una enajenación, por una razón fundamental, por una palabra, el derecho de reversión. Así es, esto es muy interesante, está interesante porque ahí es donde estamos encuadrando también, si nos están viendo y nos están escuchando, todos los que nos dedicamos en materia fiscal, porque normalmente, oye, tengo una propiedad y es muy grande, 10 hectáreas y quiero ir al banco a ver si me da un crédito, se queda uno extrañado, bueno, ¿por qué tú tienes que cargar con el peso si hay quien lo hace el desarrollo, pero además, y empiezan a preguntar, pero y desde el primer momento, espérate, no se va a dar ningún efecto? Y en el bloque anterior estabas también comentando cuando ustedes estaban diciendo que es importante y hay que retomar para que nos vean y nos escuchen en el sentido, las reglas del juego son muy importantes. Si llegan con el doctor Guillermo, es que yo no sé si me van a quitar el terreno, lo voy a perder. Aquí en este caso, el papel que juegas, que juegan ustedes es muy importante. Sí, cerrando el tema y conectándolo con el otro, el artículo 14 del Código Fiscal señala que para que exista enajenación se tiene que perder el derecho de reversión. Es decir, yo aporto el terreno y en el momento que yo pierdo el derecho de readquirirlo, ahí está la enajenación. ¿Por qué? Porque está en el patrimonio del fiduciario, pero yo en cualquier momento puedo readquirirlo. Entonces, como lo puedo readquirir, no hay una enajenación para efectos fiscales. Eso es algo fundamental, ¿no? Yo aporto, pero tengo... Y tampoco hay un pago del impuesto sobre la renta en ese momento porque no está no pagas el ISAI o traslado de dominio y tampoco pagas ISR. Y sin embargo, el mismo fideicomitente puede en este caso tener los rendimientos aparte con los fideicomisarios. Sí, ahí va la parte interesante. El fideicomitente A, que es el que aporta la tierra, y el fideicomitente B es el que desarrolla, ¿no?, el constructor. Está en el fideicomiso y se hacen todas las obras, todos los permisos, toda la tramitología. Y llega un tercero que quiere comprar el inmueble. Entonces, no voy a hacer la reversión, porque si hago la reversión a favor del fideicomitente A, el fideicomitente B queda en indefensión. Claro.
Porque, oye, el fideicomitente B ya le metió cierta cantidad de Sí, dinero. claro. Entonces, ¿cómo aseguro todo esto? Bueno, pues la fiduciaria, para poder actuar, necesita una carta de instrucción tanto del fideicomitente A como del fideicomitente B, conformando el comité técnico, que es lo que hablábamos ahorita. Y ya, entre los dos van a decidir qué van a establecer, qué es lo más seguro que van a establecer. Oye, fiduciaria, transmite la propiedad en ejecución de fideicomiso a favor de Marta y extingue parcialmente el fideicomiso. ¿Por qué se extingue parcialmente? Porque se extingue única y exclusivamente respecto al inmueble que está adquiriendo ella. Se extingue parcial en cuanto a ella, pero subsiste para todos los demás. Y además lo importante es, estaba en la tierra en forma... En breña. En breña. Y entonces ahora está transformada. Y ahí hablaríamos de otro aspecto. Y además eso es súper interesante, porque, oye, yo te vendo mi tierra en breña en 10 pesos. Y yo te digo, ¿sabes qué? No me la vendas en 10 pesos, te la voy a pagar en 20. Oye, ¿cómo no se paga? Sí, apórtala, vamos a trabajarlo y vas a ver que esta tierra ya no va a valer 10, va a valer 20, pero vamos a hacerlo juntos. Y entonces también al dueño de la tierra le permite tener una mayor plusvalía. El desarrollador no se descapitaliza, ese dinero en lugar de dárselo al dueño de la tierra lo invierten juntos y entonces hay un mayor rendimiento. Y tampoco pagas impuestos. No. Vas a pagar impuestos hasta ahora, que... fíjate, otra cosa interesante, digo, ahí los contadores son los expertos ahí en esa parte, yo nada más aprendo de ellos, aquí el maestro Vélez, he aprendido muchas cosas, y lo interesante es que si yo enajeno el inmueble al inicio, al fideicomitente B, o sea, que fuera el comprador, ahí sí tengo que pagar el impuesto sobre la renta y sobre la cantidad establecida. Pero si yo aporto el inmueble al fideicomiso y lo pulverizo en unidades privativas, es decir, 10 hectáreas las vuelvo 200 lotes, voy a pagar ISR por cada enajenación y mis deducciones se van a multiplicar por cada uno de los... Porque ahí se va a aplicar la enajenación tal como lo señala la ley de impuesto a la renta. Aquí importante es que vamos a ponerlo así para que se entienda, a veces el desconocimiento, que es el equivalente a la ignorancia. Entonces, hablando de nosotros los profesionistas que nos dedicamos a esto, desarrolladores inmobiliarios, que qué bueno que ustedes puedan orientar precisamente al AMPI, en este caso le estamos haciendo publicidad, pero es cierto, ellos están logrando conformar ahora sí expertos en desarrollos inmobiliarios y encauzar bien todas las acciones. Porque también en la ignorancia que se tiene, el desconocimiento, no es que nunca va a pagar nadie impuestos. Claro. Tampoco es eso. No, es el momento que se hace la venta. Claro. Y además, muchos de estos desarrollos se hacen en casas. En la gran mayoría de estos desarrollos se hacen en casas. Entonces, ¿quién paga qué? Muy sencillo. Inclusive, además, en el fideicomiso se establece que cada quien recibe su dinero. Además, es otra cosa que abona la transparencia. Oye, el dueño de la tierra va a recibir tanto por metro cuadrado, se hacen 2 transferencias, al dueño de la tierra se le da su parte, al desarrollador se le da su otra parte y cada quien paga sus impuestos. Exacto. Entonces, es muy transparente en esa parte toda esa cuestión. Sí, yo creo que el fideicomiso es una... Y además no es tan costoso. ¿Qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? Por ejemplo, vamos a hablar de un desarrollo, un fraccionamiento de 100 casas. Estamos hablando de 100 casas a un valor promedio de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Estamos hablando de 2,000 millones de pesos. Es el valor total del proyecto. Un fideicomiso aproximadamente te costará entre 60 y 80 mil pesos. En proporción a la seguridad jurídica que te da. ¿Mensuales o qué? No, la construcción del fideicomiso. Y es que hay una ventaja. La seguridad jurídica es todo. Porque acá está la forma como lo manejan, llega otro diciéndole que son de otro lado, son de aquí, y llegan y le dicen, sobre tu terreno firmemos un contrato y cada vez que yo te venda una casa, te pago. No hay ninguna seguridad jurídica. No, y además, pero para ninguno de los dos. El dueño de la tierra, si la transmite, pues ya perdió, ¿no? Porque ya se va a quedar en la buena voluntad del otro. Pero también el desarrollador que va a invertir, ¿qué pasa si se muere? Te vas a tener que hacer un juicio testamentario o intestamentario, vas a tener para la propiedad. En el caso de los fideicomisos, hay un fraccionamiento aquí muy grande que está conformado por 14 propietarios. En un fideicomiso, al momento que se establecen las reglas, se establecen fideicomitentes y fideicomitentes sustitutos.
Entonces, lo único que tienes que hacer después del fallecimiento es presentar el acta de defunción al fiduciario y al día siguiente de que falleció la persona, ya el sustituto ya está instruyendo y no se para ni un día las operaciones. Y es importante, qué bueno, porque era lo que estábamos hablando, ¿no? Está pensando el padre o la madre heredar a sus hijos. La sucesión. ¿no? La sucesión. Y están pensando, y los hijos con justa razón, bueno, es el patrimonio que tenemos de la familia, pero ¿cómo? Y hay indecisiones. El fideicomiso es el mejor aporte que puede haber para cuidar el patrimonio eternamente en el momento dado, ¿verdad? Sí, porque tú transmites la propiedad al fiduciario, le estableces las reglas del juego, estableces reglas de operación, estableces no sé si se acuerdan de la película muy famosa, la de Nosotros los Nobles, donde lo que quería el español poblano, lo que quería era el fideicomiso. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿Y cuál era la condicionante en ese fideicomiso? Que se casaran. Claro, oye, ¿sabes qué? Hay un fideicomiso para que mi hijo estudie y el patrimonio, aquí está el recurso, pero únicamente puede ser en esas condicionantes. Entonces, y fíjate que en el caso de también hay... Digo, siempre que no sea contrario a derecho, porque claro, que se case, que mida 2 metros, y tampoco puedes poner esas condiciones. Sí, del mismo sexo, ¿no? Sí, aún ahí ya es amplio. Ahorita que hablaba sobre, en este caso, de la parte de la educación, también hay una disposición ahí en la ley de renta, que los rendimientos que se dan vía fideicomiso, hasta licenciatura, en este caso prácticamente pues no pagan impuestos. No pagan impuestos. O sea, las bondades del fideicomiso están puestas. Esos rendimientos. Claro, pero también vamos a pensar, aquí nosotros 4, pues tenemos un inmueble y tiene espacio para desarrollarlo en departamentos, en una plaza comercial, y los 4 estamos sentados en la sesión de consejo. Y cada vez que nos sentamos en las distintas sesiones volvemos a lo mismo. Bueno, es que se necesitan 20 millones para empezar. No, pues no los tenemos. Pero vamos a buscar quién... Exacto, un inversor que lo pueda hacer. Inversor. Pero nadie dice de los 4, oye, el fideicomiso, vamos a hacerlo. Vamos entonces ahora sí, quien tiene el recurso, y nadie va a perder. Hay un fideicomiso, perdón, hay un fideicomiso, no nos dio el tiempo, pero hay muchos tipos de fideicomisos, muchos, y uno de los más interesantes para eso que señalar son las fibras, que están muy de moda, las famosas fibras, que son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. ¿Qué son esos fideicomisos? Muy sencillo, aportan recursos diferentes personas, una fibra lo administra y solamente ellos no venden, sino ese dinero lo utilizan para... compran un terreno, desarrollan una plaza comercial y tú tienes un rendimiento garantizado en proporción a que no hay que confundirlo, ¿verdad? Las fibras, porque a veces hay gente que piensa que están dentro es una plaza comercial y son distintos dueños de los predios, pues toda una familia, pero todos están gozando y se confunden y creen que, bueno, pues vamos a meter las fibras. Pues doctor Guillermo, es tan interesante, de veras nos quedamos ni en la puntita. Cortos, se va uno tan rápido, es un grato placer estar contigo charlando de este tema y de manera muy sencilla, porque hoy escuchamos y pudimos dialogar para que se entendiera lo que es el fideicomiso. Y aquí hablando hasta, por ejemplo, de la DACEA, cuando ya estamos en materia fiscal, los que se dan las materias, pues es muy bueno invitar a un experto para tocar ese punto, cómo pagar menos impuestos, no dejar de pagar a través de un fideicomiso y las diferentes figuras. Te agradecemos tu presencia, Marta, Octavio. Muchas gracias. Doctor. Gracias al teleauditorio y Radio Escuchas por estar presentes aquí en Números y Conceptos, y no se les olvide, la vida es bella.